Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, cerca de 8 millones de venezolanos han salido de su país buscando protección y una vida mejor, huyendo de la inseguridad y el miedo. Nuestro invitado de hoy, el humorista venezolano Laureano Márquez, viaja por el mundo al encuentro de sus compatriotas, mostrando que el humor es cosa seria. Así que esto provoca narrarlo con voz de locutor de documental de televisión española, ¿no? Así como, así, las orillas del río Zambeze, caminando allá, así, las praderas, la senda, el lomo, chapi, chapi. Esta vaina que uno no entendía un carajo, pero uno sentía que se estaba diciendo algo importante. Muy buenas tardes, Laureano Márquez. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muy amable. Las cosas no parecen mejorar en Venezuela. La inhabilitación de la líder de la oposición, María Corina Machado, para las próximas elecciones presidenciales muestra que el diálogo es difícil, imposible, digamos, ¿no? Efectivamente, Jordi, es muy complicado el diálogo en Venezuela. Creo que la estrategia oficial ha sido la de dividir a la oposición. Y sobre todo anular, impedir candidaturas que le puedan significar importancia, como la candidatura de María Corina Machado, que fue unánime seleccionada en una elección opositora, es decir, más indiscutible no podía ser. Entonces, efectivamente, el panorama de cara a las elecciones, que son ya muy pronto en el mes de julio, se complica porque, bueno, la oposición se encuentra como muy desalentada. A ver, el régimen quiere que los candidatos opositores sean prácticamente seleccionados a la medida de sus deseos y pues eso no es lo ideal. No puedo evitar pensar en lo que está haciendo Putin en Rusia. Sí. Hay paralelismos que se pueden hacer. Hay paralelismos, hay países en los cuales la posibilidad de salidas electorales se hace complicada, que además es la única salida que tienen los países porque no hay ninguna otra. Entonces, la lucha opositora, en el caso venezolano, es la de conseguir una elección que sea transparente, que sea observada por observadores internacionales serios, que permita a los electores inscribirse. Por ejemplo, somos 8 millones, como tú lo decías, fuera de Venezuela, que esa gente pueda acceder a los consulados para inscribirse para las elecciones, para votar en condiciones de igualdad, etcétera. Son muchos requisitos que se ven distantes. Es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Sí, efectivamente. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad de Guiñar. De Güímar. De Güímar, perdón, sí. En las Islas Canarias. Es difícil de pronunciar. Sí, es muy difícil porque tiene diéresis. En las Islas Canarias, en la isla de Tenerife. Así es. Nacer en una isla estimula las ganas de salir de allí. Sí, bueno, yo creo que los canarios siempre estuvimos estimulados a salir, pero desde tiempos ancestrales. En la época de la conquista de América había un tributo que se pagaba en las Islas Canarias que era el tributo de sangre. Es decir, familias canarias tenían que ir a trasladarse a algunos lugares de América. Pero después, en la época posterior, todo lo que fue la colonia en América, grandes personajes de la independencia venezolana son de origen canario, como Francisco de Miranda, por ejemplo, que además está aquí en Francia en el Arco de Triunfo, porque fue un héroe francés también. Entonces, claro, el tema de Canarias es que siempre hubo dificultades. Y bueno, después de la Guerra Civil, que fue muy terrible para todos los españoles, la situación de recuperación de Canarias era ardua. Canarias es un lugar donde la agricultura es difícil, donde el agua es escasa, entonces mucha gente emigraba, entre ellos mi familia. Entonces la emigración no se debía tanto a la insularidad oprimente, sino se debía más a las condiciones de vida económicas. Te instalas en Venezuela a los 7 años, me decías. 7 años. No debe ser un choque demasiado brutal, el acento es casi el mismo, ¿no? Es casi el mismo. El canario y el venezolano se identifican muchísimo. El choque, más que todo, es que yo salí de un medio rural a un medio urbano. Caracas. Sí, en Maracay, a 108 kilómetros de Caracas. Entonces, claro, ahí teníamos
otra visión del mundo. Yo empecé a descubrir que la gente podía vivir una casa al lado de la otra y no a 7 kilómetros de distancia como nosotros, que se podía ir en coche y no necesariamente en burro o a caballo. Entonces, claro, fue un cambio. Y para mí fue un cambio importante en mi vida porque me abrió posibilidades intelectuales y educativas que en el contexto rural en el que yo había nacido habrían sido imposibles. El acceso, por ejemplo, a la universidad era una cosa muy complicada, muy difícil, desde lo rural a lo urbano, era casi imposible. Entonces yo probablemente, de no haber emigrado a Venezuela, habría sido un campesino pues canario, como tantos otros. Allí en la universidad vas a estudiar Derecho, Ciencias Políticas. La situación política en Venezuela da más para llorar que para reír. Es un milagro que hayas hecho carrera como humorista, ¿no? Bueno, todos son realmente... Hay momentos en los cuales uno dice que en nuestros países, ya no solo en Venezuela, sino en el contexto latinoamericano, la vida es real, mágico, maravillosa. Suceden cosas increíbles para sobrevivir. Bueno, mira, una de las cosas que a mí me sorprende en estos días, unos muchachos científicos de la Universidad Central de Venezuela descubrieron que el cabello puede servir para limpiar el lago de Maracaibo de la contaminación petrolera. Entonces están cortando el pelo de gratis en la universidad y todas las peluquerías están donando el pelo para hacer unas especies de esponjas que limpian el lago de Maracaibo. Bueno, eso me parece mágico e increíble. Pero digamos, el contexto político venezolano de los últimos tiempos ha sido muy, muy, muy duro, muy contradictorio. Y el humor, yo siempre he pensado que la política y el humor se llevan muy bien, porque el humor es casi siempre una expresión de inconformismo frente al poder político, de deseo de un mundo mejor, de anhelo de un mundo de mayor justicia, de mayor equilibrio. Entonces, el humor está siempre del lado del ciudadano, no del lado del poder, luchando porque el ciudadano tenga una vida mejor. Y sobre todo en el contexto nuestro, más democrática y más libre. Tu carrera como humorista pasa por la radio, por Radio Rochela, donde vas a realizar un programa de humor. Sí. ¿Es cierto que una imitación del Papa Juan Pablo II te hizo célebre? ¿O le hizo célebre a él? Le hizo célebre a él, porque casi nadie sabía quién era Juan Pablo II hasta que yo hice una imitación en televisión. Pero fue muy curiosa esa imitación, Jordi, porque tiene una anécdota, que es que cuando la hicimos con mucho cuidado de no ofender al personaje, porque bueno, es un personaje que es la cabeza de la iglesia. Entonces llamaron de la conferencia episcopal al canal, dijeron, ustedes van a hacer esto. Y el director del canal dijo, bueno, lo vamos a hacer. Y porque ellos decían, no deberían hacerlo. Entonces, lo vamos a hacer y después nos vuelven a llamar. Cuando lo hicimos, la conferencia episcopal llamó y dijo, vuélvanlo a poner. Entonces y además yo hacía una imitación del Papa que era desde la columnata de San Pedro, cuando la voz chocaba contra las columnatas de Bernini, que era esta mañana saludamos a los hermanos cristianos congregados, para la bendición. Entonces daba el eco de la columnata. Hay que estar allí para darse cuenta de eso. Sí. Tampoco. Sí. Ya en el 1991, vas a tener problemas con el mundo político. Realizas un guión para un disco del actor Emilio Lovera, que es vetado, y además sois convocados al Ministerio de Transporte para declarar. Es surrealista, realismo mágico también, ¿no? Sí, es que en Venezuela históricamente se le ha tenido miedo al humor político, porque el humor político tiene la particularidad de que, primero, creo yo que es inapelable si no se tiene un ingenio similar al humor que lo ha producido. Y la otra cosa, Jordi, que pienso es que el humor político tiene una capacidad muy grande para desnudar las contradicciones del poder. Y eso al poder le inquieta mucho. Eso sucedió durante el periodo democrático también y después mucho más, sin duda alguna, del 98 a esta parte. Ha sucedido con mayor fuerza. Y es curioso porque, bueno, eso ha significado que buena parte de los caricaturistas, sobre todo el humor gráfico de Venezuela, estén fuera de Venezuela. Humoristas muy importantes están fuera del país porque, bueno, las circunstancias del humor político que han hecho los ha obligado a irse. En aquellos tiempos era presidente Carlos Andrés Pérez, que no tenía muy buen sentido del humor tampoco. Bueno, ¿no? si supieras que algo tenía. Hay una anécdota simpática con un humorista
que era de una posición contraria a la de Carlos Andrés Pérez. Y él, en aquellos tiempos, el régimen podía condecorar a gente de distintas corrientes. Eso ya no se usa más, pero en aquel momento sí. Y entonces resulta que el presidente Pérez, cuando está condecorando a este hombre, que era el gran caricaturista Pedro León Zapata, le dice: caramba, Zapata, ¿quién me iba a decir a mí que alguna vez yo lo iba a estar condecorando a usted? Y Zapata respondió: no se preocupe, presidente, el desprestigio es mutuo. Pobrecito. A finales del siglo pasado, también junto a Emilio Lovera, creas un espacio que se llama ¿Qué broma tan seria? Sí. En plena campaña electoral. Sí. ¿Cómo acabó la historia? Bueno, ¿qué broma tan seria? La expresión qué broma tan seria tenía como un doble sentido. En Venezuela, cuando uno dice qué broma tan seria, una broma es un sinónimo de humor, pero también una broma es una situación que está muy seria y dice: uy, esta broma está muy seria. Entonces, nos fue muy bien en la radio y hicimos durante varios años ese programa y bueno, debo decir que en ese instante no tuvimos mayor dificultad para llevarlo adelante. Has confesado a veces que nunca has tomado clases de actuación Sí, ni es humorista, verdad. pero sí has compartido tu experiencia con jóvenes humoristas en la degeneración de relevo. Sí. No es una generación, es una degeneración. Lo que está Sí, creciendo porque ya ahí. nosotros veníamos degenerados, entonces a los que estamos formando son la degeneración de relevo de la degeneración anterior. Pero sí, me ha preocupado mucho el dar talleres, cursos, conferencias, tanto en la universidad como en otros espacios, para difundir un estilo de humor que yo creo que defiendo, ¿no? Que es el humor vinculado a algún tipo de reflexión, que deje algún mensaje, que sea provechoso para la gente, que estimule el pensamiento. Aquiles Nazoa decía la definición preferida que yo tengo del humor, que es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Es decir, el humor siempre es pensamiento de contrabando. Normalmente los profesionales del humor triunfan en sus propios países, pero la diáspora venezolana es tan grande que te permite hacer una gira mundial una vez Sí, al año sí, y encontrar ese público. sí, Entonces, un poco antinatura, como se diría. sí. Bueno, ¿sabes qué? El público venezolano que está afuera anhela encontrarse con su identidad. Y uno de los rasgos distintivos de la identidad venezolana, sin duda, es el sentido del humor que hemos desarrollado siempre para enfrentar nuestras calamidades. Entonces, los humoristas tenemos éxito en medio de la diáspora porque donde vamos, pues la gente nos respalda muchísimo. Bueno, hay gente como George Harris que llena sitios de 6, 7 mil personas, Emilio Lovera y yo cuando estamos juntos también tenemos un amplio poder de convocatoria. Pero yo creo que esto tiene también un sentido para mí no solamente de llevar el espectáculo, sino de conectar con la gente, de llevarle ánimo y esperanza a la gente. El venezolano que está afuera, el venezolano no es un pueblo acostumbrado a emigrar, sino acostumbrado a recibir inmigrantes. Entonces, esto de la emigración nos ha descolocado un poco. Y entonces la gente creo que necesita un ingrediente de esperanza que también el humor puede dar. Imagino que durante tus giras, tanto en Europa como en América, hay mucha emoción en ese encuentro Sí, con tus sí. espectadores. ¿Te cuentan sus aventuras, sus Sí, cosas? sí, me entero mucho de las cosas que han sucedido, a veces de manera directa y otras veces de manera accidental. Pero, por ejemplo, gente que ha atravesado la selva del Darién en América, que es la selva más inhóspita del continente, donde incluso se interrumpe la carretera panamericana que va de Canadá a la Patagonia. Esa selva es una ruda experiencia, como pasar la frontera a los Estados Unidos también lo es. Eso en el caso de América del Norte, pero por el lado de América del Sur, la gente que ha ido caminando, por ejemplo, desde Venezuela hasta Chile, gente que ha atravesado páramos fríos, que, bueno, por ejemplo, en Perú tuvimos la oportunidad de visitar a un refugio de venezolanos donde estaban todos allí viviendo en un lugar que le habían encontrado en condiciones difíciles. La inmigración siempre es dura. Muy difícil. Y claro, uno se encuentra con muchas emociones, ¿no? Incluso con gente que está, a veces lo percibo en el público, que están llorando por alguna cosa que yo he dicho y veo las lágrimas y eso me conmueve mucho.
Por supuesto que sí. Volvamos al espectáculo que ofreces este viernes aquí en París. Su título es El miedo. El miedo. También es algo muy serio, ¿no? Como Sin humor, duda. ¿no? Yo creo que el humor se ocupa de todas las cosas serias de la vida. Y si tenemos los seres humanos un elemento, una característica seria, es nuestra propensión al miedo. Porque el miedo tiene dos vertientes. Tiene una vertiente salvadora, porque sin el miedo no habríamos sobrevivido como especie, ni nosotros ni el resto de los animales, pero también el miedo, en el caso de nosotros que somos Homo sapiens sapiens, tenemos una configuración psicológica del miedo. Es decir, nosotros tenemos muchos miedos que son creados por nuestra propia imaginación, por nuestra propia mente. Y esos miedos son muy peligrosos porque nos paralizan. Si el otro nos salva de la muerte, este nos puede matar. Entonces, bueno, este monólogo surgió durante la pandemia que nos dio mucho miedo a todos, pero vivimos en un contexto mundial en el cual los miedos se han exacerbado. Tenemos la guerra de Ucrania, tenemos la guerra en el Medio Oriente, tenemos una situación mundial muy compleja y entonces, bueno, tenemos que lidiar con los miedos y una de las cosas que yo hago en ese monólogo es reconectar con la alegría de vivir. Nosotros, entre otras cosas, por nuestra propensión tecnológica, nos estamos ubicando mucho en un mundo virtual y estamos dejando de disfrutar de la vida real, de la verdadera. Y eso me inquieta. Cuando he tenido en circunstancias diversas miedo, no puedo evitar pasar delante de la estatua de Danton, aquí en París, Sí. donde reza la audacia, siempre la audacia. La audacia quizás es el antídoto Sí. contra el miedo. Es verdad. Bueno, y ya que citas, recuerdo una de que decía Franklin Delano Roosevelt, que él decía, a nada temo más que al miedo mismo. Sí, yo creo que el miedo hay que saberlo manejar, hay que dominarlo en las circunstancias en las que hay que dominarlo, hay que prestarle atención en otros momentos porque puede ser salvador. Si tú no puedes caminar por el borde de un abismo sin miedo porque te vas a caer con seguridad. Entonces, lo que hay es que lidiar con él como instrumento de supervivencia y no permitir que te limite tus capacidades vitales. O sea, yo una de las cosas que confieso allí es que el mayor de todos mis miedos históricos fue el hablar en público, lo que llaman la glosofobia. Y es curioso que la vida me haya puesto a vivir de hablar frente a micrófonos como ahora. Quizás el humor puede hacer olvidar el miedo. El humor puede hacer olvidar el miedo, el humor puede darte seguridad, porque además cuando eres capaz de reírte de ti mismo, que es por donde debe comenzar la risa, ya los comentarios de los otros te hacen menos daño, porque tú eres capaz de afrontarlo con humor. Y el humor es un anti-bullying, el humor es un antidepresivo, el humor además tiene propiedades curativas para el organismo. El humor mejora la circulación, mejora un montón de cosas. De modo que el humor es una actitud frente a la vida. Y yo estoy absolutamente convencido de que nosotros, conjuntamente con nuestra condición de Homo sapiens, tenemos la de Homo ridens. Y creo que el ser humano ha llegado a ser lo que es, entre otras cosas, por su condición de humor. La capacidad de reír. De reír. Por supuesto que sí. Sí. La situación internacional, como nos decías, nos da miedo, la guerra en Ucrania, en Oriente Medio, quizás, y además hace que la gente olvide de la situación en Venezuela, ¿no? Sí. Estáis sufriendo también de eso. Mira, sí, lo sufrimos, Jordi, porque el tema es con los países, es que la atención fluctúa. Por ejemplo, para no hablar de mi propio país, en el caso de Venezuela, Nicaragua. Nicaragua es un país donde están pasando cosas terribles y entonces hay momentos en los que está en el centro de la atención mundial y otros momentos en los que pasa al olvido. Y lo mismo sucede con países como Venezuela. Hay momentos en los que, por ejemplo, ahora con el tema electoral, nosotros vamos a volver a estar en el centro, pero con el paso de los meses volveremos a estar como desatendidos de la atención mundial. También con este tema de las comunicaciones, el mundo tiene muchísimas cosas que atender a diario. Antes los temas de los países prevalecían más en el tiempo porque uno tenía otros mecanismos de información. Pero hoy día uno pasa de un tema a otro con una rapidez increíble. Y una de las cosas que creo que hemos entendido los venezolanos es que nuestros asuntos nadie va a venir de fuera a resolvernos. Podemos conseguir ayuda, podemos conseguir organismos internacionales que nos respalden, pero en el último minuto, a final de cuentas, el tema de la solución de los problemas de Venezuela, como de cualquier país, va a ser de su propio país.
Por supuesto que sí. Maduro tiene esa rara habilidad de enemistarse con todo el mundo. Sí. Con Milei era natural, Sí. pero también con el brasileño Lula Sí. y con Pietro en Colombia, ¿no? Sus vecinos es el colmo, ¿no? Bueno, eso es una cosa muy curiosa, Jordi, porque esos habían sido durante mucho tiempo aliados, digámoslo así, Naturales. incondicionales y naturales. Lula incluso había dicho cosas como que era lo que estaba pasando en Venezuela era como una vertiente de opinión internacional que no tenía que ver con la realidad venezolana. Y bueno, creo que se han ido dando cuenta de que la situación venezolana es mucho más parecida a los que los críticos opositores hacen que a lo que ellos mismos pensaban en concordancia con el discurso oficial. Entonces, eso a mí me ha parecido muy interesante porque, bueno, eso ha generado también una réplica en el país, sobre todo en el lado oficial. Ha habido... El régimen le cuesta tolerar las críticas, incluso aunque vengan de amigos o de examigos. Entonces ha habido, en los últimos días he podido leer algunos insultos hacia Petro, que no era usual. Entonces, es una cosa muy curiosa. Pero eso también da cuenta de que incluso los aliados más consecuentes están dándose cuenta de lo que está sucediendo en el país. En fin, muchísimas gracias, Laureano. A ti siempre es un placer venir a Radio Francia y estamos, bueno, felices de estar nuevamente en París y saludamos a todos. Bueno, a ti te escucha toda América porque yo te he escuchado en distintos lugares del planeta, así que te felicito por tu trabajo, enhorabuena, y a todos los oyentes en donde quiera que se encuentren, ánimo, esperanza, ilusión y humor. No pierdan la alegría, que es el sentido de la inteligencia y de la reflexión. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita aquí en París este viernes en el Digital Village para el espectáculo El Miedo del humorista venezolano Laureano Márquez. Muchísimas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Sí, señor. Y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, en Caracas, en Venezuela también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarios de todo el continente. Muy bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.